Hola a todos, les saluda Sun Xueying desde Qufu, la ciudad natal de Confucio, ubicada en la provincia de Shandong, en el este de China. Bienvenidos a esta mesa redonda especial. El día de hoy invitamos a académicos de China y América Latina a intercambiar sus puntos de vista sobre el confucianismo. Antes que nada, me gustaría presentarles a quienes me acompañarán durante la duración de este espacio. Mi colega, el Dr. Wang Te, reportero de CGTN Español. Pablo Rodríguez, sinólogo y traductor colombiano. Patricio Trujillo Montalvo, profesor de Pontificia de la Universidad Católica de Ecuador, y Dr. Norbert Molina Medina, secretario general de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China. Sean todos muy bienvenidos. Con más de 2500 años de antigüedad, el confucianismo es una filosofía que está profundamente arraigada en el pensamiento de China y muchos otros países de Asia Oriental y del mundo. Pero es mucho más que un conjunto de libros antiguos. Abarca temas como la espiritualidad, el pensamiento político, la ética y la moral, la educación, los ideales de convivencia social y muchos temas que todavía son importantes para el mundo de hoy. La encierra parte de la sabiduría oriental que puede servir de inspiración para enfrentar los desafíos del mundo actual. En estos momentos estoy en Qufu, ciudad natal de Confucio. Entre el 10 y 11 de julio se celebra aquí el 10º foro de Nishan sobre civilizaciones del mundo. Este año se discutirán aquí temas como la cultura tradicional y la civilización moderna, los intercambios y la cooperación mutua de las civilizaciones ante los desafíos mundiales y la relación entre la herencia civilizatoria y los procesos de modernización, entre otros. La primera pregunta es para mi colega Wang Te. Sé que eres un apasionado de la cultura tradicional china y sueles leer obras clásicas. ¿Puedes compartir con nosotros los temas que más te interesen del foro de este año e invitar a nuestros invitados a compartir los suyos? Claro, gracias Teresa. Y sobre este foro tengo dos puntos me interesan mucho. Primero es el papel de la sabiduría antigua en la sociedad moderna y el segundo punto es el desarrollo pluralista de la civilización, de las civilizaciones, que también podemos entender como el aprendizaje mutuo entre múltiples culturas. Por eso hoy contamos con presencia de nuestros amigos como académicos invitados desde Colombia, Ecuador y Venezuela, quienes siguen las carreras de sinología, antropología y ciencia política, de muy diferentes visiones. Como sabemos, el confucianismo y otros pensamientos son parte integral de nuestra identidad como chinos contemporáneos. Y la comprensión e interpretación de la filosofía clásica es, en otro sentido, una vía de reconocer la China moderna y su núcleo principal de desarrollo. Por eso tengo duda como cómo se explican las teorías clásicas chinas en América Latina y cómo podemos profundizar el conocimiento mutuo y fomentar el desarrollo conjunto basándonos en las antiguas escuelas filosóficas. Vamos a escuchar estas ideas como desde nuestros amigos latinoamericanos. Antes de todo, quiero preguntarle a nuestro amigo colombiano como sinólogo. Estimado profesor Rodríguez, empecemos. Quiero empezar con una palabra importante. En el confucianismo, el concepto ren es un tema central, que Confucio resumió como amar a los demás. Uh, en español, generalmente se traduce ren como benevolencia. En su caso, como sinólogo latinoamericano, ¿cuál es su comprensión de este concepto? Bueno, esa es una gran pregunta. Ante todo, muchas gracias por el espacio. Qué bueno ver a algunos otros colegas investigadores de todo este crisol de experiencias y fenómenos que llamamos confucianismo, ¿no? En donde, como bien lo dices, el tema central es Ren y habría que ver cómo está escrito en chino. Creo que eso ayuda también a la comprensión, ¿no? Porque es un ser humano más un dos, ¿sí? Entonces, al tener un 2 quiere decir que yo estoy viendo al otro, lo estoy viendo horizontalmente, lo estoy reconociendo como en un espejo, porque yo soy ese otro y por eso es que lo llamamos benevolencia, ¿no? Por eso es que a veces se traduce como compasión, ¿cierto? Por eso es que a veces también se puede traducir como humanidad o como muy bien comentaban
pues Confucio lo entiende como el amor por todos, ¿no? Y no difiere quizás tanto del concepto de Gen I, ¿no? De Mozo o de muchos otros que se han puesto sobre la mesa a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? De forma tal que este Gen nos permite entender al otro como un igual, ¿sí? Y al entender al otro como un igual, ahí puede comenzar un diálogo entre civilizaciones. Entonces creo que es una aportación muy grande del maestro Confucio y una forma de quizás no solo enfrentar los desafíos del mundo actual, sino más bien armonizar también los distintos intereses, en la medida en la que no me pongo ni arriba ni abajo, sino puedo ver al otro de frente, a los ojos, ¿no? Y ahí comienza un diálogo civilizatorio. Y quiero más profundizar este tema, ¿qué contraste existe en estos conceptos filosóficos como Ren, como Yi, como Li? Es en la antigua China y las tradiciones filosóficas y el pensamiento contemporáneo en América Latina, desde Popol Vuh hasta Vasconcelos, por ejemplo. Claro, y esa es una gran pregunta, maestro. Me parece maravillosa y yo creo que tal como estoy diciendo, si Ren es la capacidad de ver al otro, ¿no? De ver al otro y de pensar analógicamente en tanto, no tanto en esencia, sino un poco más en relaciones. Creo que un muy buen comienzo para comenzar a dialogar entre Europa y América, entre China y América Latina, tiene que ver justamente con la capacidad de reconocernos como iguales, ¿no? De reconocer nuestra historia común, nuestra sabiduría común, porque Ren nace dentro de todo un contexto también, dentro de un contexto en donde está Lao Tzu, ¿no? En donde están las 100 escuelas, en donde también están haciendo el daoísmo o el taoísmo, como lo conocemos, ¿cierto? Y donde este Dao entra a formar parte de toda una sociedad también muy bien edificada por Confucio, ¿no? Y ya se vuelve no solo, digamos, el Dao del cielo, sino también el Dao del hombre, el cultivo del hombre para poder ser un Ren, ¿no? Porque Ren de persona lo es cualquiera, pero Ren con dos es algo distinto. Entonces, en este diálogo, de alguna forma podemos ver similitudes, muchísimas, ¿no? Sobre todo también con antiguas culturas indígenas. Hay una ancestralidad que tiene que ver con Tianzhenghe, ¿no? Con la unión del hombre y el cielo, ¿sí? Con el curso de la naturaleza, con el entendimiento de los cambios. Y quizás es un lugar en donde no necesitamos el filtro de Europa para poder dialogar entre estas dos orillas del Pacífico, ¿no? Quizás es desde ahí, desde donde también hay elementos distintos en donde podemos admirarnos mutuamente, así como nosotros admiramos esa filosofía antigua, esa forma de plantear una sociedad tan funcional, ¿cierto? Y esa forma de adherirse a la naturaleza con esa espontaneidad y ese nivel, digamos, de espiritualidad y misticismo. Al mismo tiempo, creo que hay que agradecer pues tremendamente a cómo se ha recibido, por ejemplo, la literatura del realismo mágico en China, ¿no? Y la literatura latinoamericana en general. Entonces, ¿desde dónde estamos dialogando? Desde un lugar distinto, ¿sí? Entonces, esa sabiduría, al mismo tiempo que se ha transformado y al mismo tiempo que ha abrevado de otras culturas como la latinoamericana, encuentran muchos puntos en común que hoy en día, si los reconciliamos, podemos tener una sociedad mucho más armónica. Muchas gracias. Por eso tenemos demasiadas similitudes entre dos culturas. Necesitamos más profundizar, estudiar más, es para encontrar más como conexiones culturales y también como conexiones de conocimientos y otras cosas. Por eso quiero seguir este tema, es con el profesor Trujillo, porque como también tenemos como comunicaciones directas, las inmigraciones. Estimado prof, como investigador en el tema de migración, en su estudio sobre la historia de la inmigración china en Ecuador, ha observado si la comunidad china presenta características de pensamiento confuciano tradicional como Shushen, cultivar el carácter moral y Qijia, armonía familiar como este.
Buenos días, ¿cómo están? Primero quiero agradecer la oportunidad de poder hablar en este importante medio de comunicación y también enlazar los pensamientos que tenemos desde el Ecuador sobre la importancia de la cultura china en el mundo y especialmente la influencia que ha tenido en el Ecuador. Como ustedes conocen, la migración china en el Ecuador es una migración antigua a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Familias chinas llegaron a Perú y luego al Ecuador desde la zona de Cantón, de Guandong. Y fue interesante este primer paso porque eran familias agricultoras que llegaron a hacer agricultura. Y en el Ecuador es interesante porque esa agricultura transformó una región amplia, grande, conocida como la Cuenca del Guayas, donde se asentaron las familias chinas, trabajaron en haciendas agrícolas y sembraron, fueron los primeros que sembraron arroz. Eso dio una característica especial posteriormente al Ecuador, porque ahora el Ecuador el arroz es una de las principales fuentes de alimento, ¿no? Entonces los chinos traen esas tradiciones y luego el segundo punto interesante es que la ecología era muy similar a la de Guandón. De hecho, la zona en donde se asientan esta famosa cuenca del Guayas es muy parecido ecológicamente hablando a la zona de Cantón de Guandón. Y eso hace también que las familias chinas se acostumbren mucho más fácil a las formas eh, de vida, las nuevas formas de vida, ¿no? Y también tienen una facilidad en unir con matrimonios locales, ¿no? Entonces hay un mestizaje que hace que las familias chinas se adapten rápidamente a las condiciones de vida ecológicas, políticas, económicas de su nueva tierra que se llamaba Ecuador. La otra parte interesantísima en eso, entonces, que al querer reconstruir su identidad y su forma de vida, también reconstruyen su forma de pensamiento, su alimentación. La comida fue uno de los puntos fundamentales para la adaptación de los chinos en el Ecuador, con las famosas restaurantes chinos que en esa época tienen un auge y empiezan justamente a cambiar la culinaria de la zona, ¿no? Entonces, las familias se adaptan, crean nuevas formas de vida, pero también su filosofía está presente en la forma de interrelacionarse con sus vecinos. Por ejemplo, para los chinos es muy importante las relaciones familiares y eso, esa conexión también la ponen en juego aquí en sus asentamientos de la zona de la cuenca del Guayas, ¿no? Por ejemplo, ahora hay algunos sitios en donde se estudia confucianismo, donde se estudia la cultura china, sobre todo en la ciudad de Guayaquil y también en algunas universidades de la ciudad de Quito, que es la capital del Ecuador, ¿no? Entonces, el impacto y la importancia de la cultura china y de su filosofía ha sido muy grande en la idea de intercambiar formas de pensamiento, que muchas de esas son bastante comunes y similares aquí en el país. Por eso fue fácil también la adaptación, como por ejemplo esto de la familia, la importancia de la familia. Aquí también tiene un fundamento filosófico, es decir, las relaciones familiares, las relaciones con los parientes, que también se transformaron en relaciones comerciales, ¿no? Eso es una cosa muy interesante con las familias chinas, que su identidad, diríamos, filosófica en esta relación con las familias también fue utilizado como redes, no solamente parentales, sino como redes económicas, ¿no? Quiero indicar, por ejemplo, que como grupo económico también las familias chinas se consolidan en esta zona del Guayas, en la agroexportación luego del banano y del cacao. Y muchas de las familias chinas actualmente son grupos económicos muy importantes aquí en el Ecuador. Entonces, la contribución de la filosofía china, de la forma del pensamiento, de la cosmovisión, ha sido muy grande, sobre todo en esta región que posteriormente se ha ido, diríamos, ampliando hacia todo el país, ¿no? Cabe recordar entonces que tenemos varias generaciones, estamos en la quinta generación de chinos que han sido o que han contribuido mucho a desarrollo económico, al desarrollo
político del país, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra forma de interrelacionarnos es muy importante y por eso insisto en la necesidad de conocernos mucho más, ¿no? Yo creo, y eso es parte de nuestra investigación como universidades, aquí tenemos una red de universidades que estamos tratando de investigar sobre la cultura china. Uno de los puntos importantes, insisto, es ese intercambio de pensamiento, de entendimiento sumamente necesario justamente para que las dos culturas sean mucho más cercanas. De hecho, insisto, que tenemos muchas cosas más en común que diferencias, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender y creo explotar a futuro para un entendimiento mucho más mutuo. De hecho, las relaciones entre Ecuador y China actualmente son muy buenas, tanto culturalmente hay mucho intercambio de estudiantes, por ejemplo, a las universidades chinas, y una fuerte influencia ahora de aprender, por ejemplo, el lenguaje el chino, de entender la filosofía, y eso nos acerca cada vez más a el entendimiento de las dos culturas, ese entendimiento mutuo, ¿no? En este largo periodo de convivencia y fusión cultural, ha habido influencias recíprocas entre los valores y costumbres de los chinos y los ecuatorianos. Sí, la segunda pregunta es muy interesante, Alfonso. Te agradezco nuevamente por la invitación a hablar sobre la importancia de la relación eh, entre las dos culturas. Como expliqué en la primera parte de mi entrevista, en Ecuador y en Latinoamérica, en Perú también, ha habido una fusión, un mestizaje cultural bastante interesante, bastante, diríamos, productivo y con muchísimas líneas de interpretación entre la cultura china y la cultura local, ¿no? Sobre todo, insisto, en esta región, esta gran región de la cuenca del Guayas, en donde, por ejemplo, tenemos una ciudad, Quevedo, que se denomina el Chinatown ecuatoriano, es decir, es la ciudad con mayor presencia de familias chinas, de apellidos chinos, de descendencia china en esta parte del Ecuador. Y Quevedo, que es muy parecido también a Cantón, porque los chinos que vienen también son Hakka, vienen de toda esa zona y reconstruyen su identidad en la ecología, con la agricultura, con las formas de comercio, con las relaciones familiares, con la filosofía de entender el mundo y sus vecinos, logra también entonces consolidar un espacio geográfico muy interesante y una ciudad que es como la representante de la cultura china en el Ecuador. De hecho, Quevedo, insisto, es una ciudad importante ahora ligada a la agroexportación, en donde están la mayoría de fábricas y de productos agrícolas de familias chinas. Por ejemplo, hay una familia con un importante eh, eh, economía, con importante producción económica en el sector que produce, por ejemplo, todo lo que es artículos para comida china, o sea, artículos procesados, comida procesada, fideos, especies, que es muy apetecida acá en el país. Y también muchas haciendas de producción de agroexportación, como por ejemplo banano, arroz, cacao y café, ¿no? Entonces, a más de una fusión, diríamos, cultural, ha existido también un importante intercambio entre las dos culturas que ha logrado, insisto, por ejemplo, generar un espacio geográfico, un espacio ecológico como una ciudad en donde los chinos migrantes ya de cuarta, tercera, quinta generación son parte fundamental de la vida y de la historia de esta ciudad y de esta región. Entonces, creo que la contribución de la colonia china hoy muy, diríamos, adaptada y muy metida en la historia local y en la historia nacional ha sido muy importante en este siglo de historia y creo que será mucho más importante tomando en cuenta la importancia geopolítica y geoestratégica de China ahora en el mundo, ¿no? De hecho, es muy importante que nos entendamos nuevamente, no solamente desde la visión económica o política de estados, sino también desde la filosofía y desde la cultura para buscar muchas más formas y espacios comunes de entendimiento y de diálogo mutuo, ¿no? Yo creo que ese va a ser el reto en el siglo XXI
de entendernos mucho más y de compartir mucho más con los queridos hermanos de la República Popular China, ¿no? Y yo creo que en eso también están no solamente el Estado ecuatoriano, sino varios estados y muchas universidades que estamos viendo, sobre todo a ese lado del mundo, como un punto importantísimo para entender lo que está pasando en el siglo XXI en la humanidad. Estoy a la orden y siempre serán bienvenidos tanto a la Universidad Católica como al Ecuador. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias. De hecho, tanto en el país como en ultramar, el pueblo chino está muy influido por los paroles de Confucio y puede decirse que el confucianismo sigue siendo la escuela filosófica que mejor representa y articula las tradiciones culturales chinas. Ahora les propongo que regresemos a una perspectiva más amplia. Doctor Molina, según su investigación, ¿qué impacto ha tenido la filosofía confuciana y el pensamiento antiguo chino en el desarrollo contemporáneo de China y del mundo? Bien, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Teresa, y al doctor Wang. Es un placer compartir con los colegas de América Latina eh, apreciaciones sobre un tema tan importante y de tanta vigencia en la actualidad. Sin duda que el pensamiento antiguo chino representa la columna vertebral, perdón, del imaginario cultural de la sociedad china. Y en estos tiempos de globalización, es fundamental la presencia y el estudio que se viene realizando del mismo, toda vez que distintos factores que han afectado a la sociedad internacional hacen que este tipo de aportes de la cultura china antigua tengan más vigencia que nunca. A finales del siglo pasado, cuando culminó la Guerra Fría, se nos dijo que los distintos problemas que aquejaban a la comunidad internacional habían llegado a su fin. Además, con el fenómeno globalizador también se nos indicó que se acortaban las distancias y que los problemas que habían aquejado a la comunidad internacional en buena medida durante casi todo el siglo XX, o por lo menos la segunda mitad de ella, no iban a tener razón de ser y que habíamos llegado al final de ellos. No obstante, en lo que va del siglo XXI hemos notado un conjunto de problemas que se siguen reproduciendo en el mundo, y en esa dirección el pensamiento de Confucio es muy importante. En primera instancia, oía al colega profesor Pablo hablar de la armonía, del concepto de armonía, que es fundamental para entender lo que es el confucianismo, y en función también de lo que representa para los chinos el concepto de humanidad. En los últimos años o en las últimas décadas, la crisis ecológica, la crisis civilizatoria, la crisis de valores que existe en buena parte del mundo, sobre todo en la sociedad occidental, la excesiva presencia del individualismo y todo este conjunto de males que aquejan a la sociedad internacional son un punto de referencia para entender muchos de los aportes que Confucio ha hecho a la sociedad. El año pasado, el presidente Xi Jinping hizo referencia, o hizo pública más bien, la iniciativa de la civilización global en marzo del año 2023. Y en función de eso, tuve la oportunidad de asistir a un importante evento de encuentro de civilizaciones en Pekín a inicios del mes de julio. Y en académicos de distintas partes del mundo reflexionábamos precisamente sobre la importancia del pensamiento de Confucio, es decir, cómo hacer para aceptarnos entre nosotros, cómo hacer para evitar que las diferencias que existen entre nuestros pueblos puedan dirimirse por la vía del diálogo, por la vía de la educación política, por la vía del el cultivo de las máximas virtudes, por la vía de la exacerbación de valores muy importantes como la ética, como el respeto a las diferencias entre los distintos grupos humanos, entre las distintas civilizaciones, con miras a garantizar la paz, con mira a garantizar un mundo en equilibrio que permita no solo el desarrollo económico en un mundo que, por cierto, y su modelo de desarrollo plantea problemas de distinta naturaleza. De tal manera que
muchos de estos valores son fundamentales, por ejemplo, la familia, que es, diría la doctora Flora Botton del Colegio de México, la unidad básica de producción y consumo en una sociedad, como el caso de la sociedad occidental en crisis, es un aporte muy importante que podría venir a reforzar esa crisis de valores, esa crisis que muchos de nuestros países vienen enfrentando y que a través de estos aportes que ha hecho China a la humanidad pudiera venir a reforzar y ayudar a la construcción de un mundo mejor, alejado de todos los conflictos y de las diferencias que vienen aquejando a la sociedad en los últimos años. Estamos en presencia ahora mismo de un par de conflictos internacionales de envergadura muy importantes que si no tomamos conciencia de la importancia que tiene el pensamiento humanístico en este caso, de hombres como el maestro Confucio, pudiéramos tener consecuencias irreversibles incluso para la especie humana. Sí, como comentó usted, de hecho, para muchos retos mundiales podemos encontrar soluciones en los ideas, digamos, simples, fáciles, porque volvemos al comienzo, podemos dar soluciones a estos retos, ¿sí? Y en cuanto a China y América Latina, hoy día, ¿cómo cree que ha contribuido el pensamiento clásico, no solamente el confucianismo, sino desde el confucianismo y el taoísmo hasta las tradiciones indígenas y la filosofía occidental, a una mejor comprensión mutua y cooperación entre ambas partes? Sí, fíjate que en nuestras universidades desde hace muchos años, al menos en la experiencia de mi universidad, el pensamiento clásico chino se ha estudiado con mucho interés, pero hay un aspecto determinante en el auge y en el interés que ha resurgido en los últimos años que coincide precisamente con la reemergencia de China, que coincide con la presencia cada vez con mayor ahínco del país asiático en nuestra región, que coincide con la instalación de los institutos Confucio en muchas de las universidades de nuestra región y que coincide precisamente con ese interés que hay de parte de la comunidad internacional, en la que incluimos América Latina, por tratar de comprender al país asiático, por tratar de comprender ese binomio de tradición y modernidad, de cómo China se convirtió en una importante potencia en el siglo XXI, pero sin abandonar los valores tradicionales, sin abandonar el pensamiento filosófico tradicional que ha acompañado a esa sociedad por espacio de más de 2500 años. De tal manera que a raíz de ese proceso que está experimentando China, los países latinoamericanos, nuestras universidades, interesados, grupos culturales, etcétera, se han esforzado por tratar de comprender la importancia que tienen estos valores, no solamente para la sociedad china, sino cómo estos valores pudieran ser de alguna manera útiles para mejorar nuestros países o para mejorar el funcionamiento o el comportamiento de nuestras sociedades. A ello, por supuesto, ya el profesor Pablo había hecho una referencia a nuestras culturas tradicionales, a nuestras culturas indígenas, que también tienen una tradición muy importante, que también forma parte del acervo cultural de lo que representa el ser latinoamericano. Y en esa dirección, cuando tratamos de comprendernos mutuamente, estamos dialogando, digamos, en franca sintonía con los valores de paz, con los valores de humanidad, que representa precisamente el pensamiento de Confucio y los demás valores del pensamiento tradicional chino. Yo creo que es importantísimo en estos momentos el reforzamiento, el afianzamiento del estudio de la tradición antigua china, porque en esa dirección no solamente vamos a entender la sociedad china en su esencia, sino que vamos también a fortalecer un poco la importancia que ha tenido para nosotros los latinoamericanos, nuestras propias culturas y el origen de donde realmente se origina nuestra razón de ser, sin por supuesto dejar de reconocer lo que significa para nosotros la cultura española, la cultura africana, porque finalmente en la gran mayoría de los países latinoamericanos tenemos ese crisol de mezcla, ese mestizaje que ha hecho el ser latinoamericano.
China y América Latina están separadas por miles de kilómetros, pero en muchos aspectos los valores que compartimos nos hacen culturalmente cercanos. El confucianismo es de hecho un importante puente de amistad entre China y América Latina. Esperamos que las dos regiones puedan continuar valorizando sus civilizaciones tradicionales y aprender mutuamente de sus valores culturales para aportar ideas y nuevos puntos de vista con los que enfrentar los retos del mundo contemporáneo. Juan Te, ¿tienes algo que añadir? Así quiero presentar mi agradecimiento a nuestros 3 invitados del mundo académico en América Latina. Hoy hemos escuchado opiniones profesionales de otro lado del Océano Pacífico. Como sabemos, Confucio, Lao Tzu, Sakyamuni, Platón, Aristóteles son grandes maestros que forman la era axial, pero durante el mismo tiempo posible un poco más tarde. Pero desde a los aztecas a los mapuches, América Latina también desarrolló su propia huella cultural. Como en mi opinión, la charla de hoy nos reunimos aquí para discutir sobre estos valores y sus funciones en la gobernanza, en el desarrollo y la convivencia en el mundo moderno es muy significativo. Sí, y superando problemas técnicos estamos aquí como si superamos muchísimas otras cosas en la historia y estamos cada vez más estrechándonos, ¿sí? Bueno, ha sido un placer contar con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Así terminamos el programa de hoy. Hasta la próxima.